¿De qué nos reímos los mexicanos? La respuesta parecería sencilla, incluso me atrevería a decir que efectivamente lo es. Pero lo que está detrás de ello es lo que hoy nos concierne. Hola, yo soy Sujail Pastor, y esto es un análisis a la comedia mexicana en menos de 5 minutos. La comedia es algo que existe desde que tenemos registro de ello, es decir, que probablemente existe desde antes de eso. Tal como el hablar, el pensar o el caminar, el reír es algo intrínseco del ser humano, algo natural. Hay personas ciegas que nunca han visto una sonrisa, y sin embargo pueden sonreír. Si reír es tan natural y se siente bien, el humano no tardaría mucho en tratar de hacerse reír a sí mismo y hacer reír a los demás en el proceso. Es ahí donde nace la comedia. Antes de que surgiera el género dramático opuesto a la tragedia en la antigua Grecia, seguramente ya teníamos a un cavernícola poniéndole el pie a otro para ver cómo se caía y después burlarse de él. Ya en el año 206 a.C. teníamos a Crisipo de Solos, un filósofo griego que literalmente murió de risa por un chiste que él mismo se contó. Ahora dale al burro un vino puro para lavar los higos, exclamó al ver a un burro comiéndose sus higos. Claramente le faltó tantito punch a su remate, pero la premisa ahí estaba. Si él hubiera sido mexicano, hubiera dicho algo así como higo de su burra madre. Una vez formado lo que hoy conocemos como comedia, pasaron muchos años para que llegara a este lado del mundo. Con esto no digo que los mayas no tuvieran sentido del humor, por ejemplo. Seguramente fue uno muy ocurrente el que decidió que su calendario terminaría en 2012. Algún día harán una película de esto. A lo que me refiero es que el arte y la técnica de hacer reír a los demás no llegó a México sino hasta mucho tiempo después, habiendo pasado ya por diferentes culturas, convirtiéndose en una especie de teléfono descompuesto. Pero cuando llegó aquí, lo hizo para quedarse, porque llegó en una época donde era justo lo que se necesitaba. Era 1920, una revolución en contra del gobierno culminaba y las familias habían perdido a por lo menos 2 miembros, cada una. La gente necesitaba zafarse un poco de la realidad. Lo mejor que se les ocurrió no fue evadir el tema, olvidar hubiera sido muy fácil. Los mexicanos prefirieron burlarse de lo que había pasado, hacer comedia de su tragedia. Hay un dicho popular que dice que si te ríes de ti mismo, no te va a pesar cuando alguien más se ría de ti. Los registros de las primeras obras de teatro dramatizando la guerra datan de unos meses después de que se promulgara la Constitución de 1917. Es ahí donde nace la comedia mexicana moderna y la misma que ha ido evolucionando hasta el día de hoy. La comedia entonces funciona en nuestras vidas como un mecanismo de defensa contra lo peor que nos pueda suceder. Y eso hace que nos blindemos. Nadie más se ríe de nosotros como nosotros mismos lo hacemos. Entonces, si queremos contestar la pregunta ¿de qué nos reímos los mexicanos? La respuesta sería simple. Los mexicanos nos reímos de todo. De nuestras tragedias, de que nos falta dinero, de que estamos tristes, de que perdimos un mundial, de que nuestro gobierno es deficiente, de que no encontramos trabajo, de que nos asaltan, de que nos roban o nos insultan en nuestras caras, de que un niño se cae, de lo ridículo que llega a ser nuestro día a día, de lo loco, bizarro y absurdo que resulta ser el vivir en México. Lo que trato de decir y contestando de nuevo la pregunta, nosotros los mexicanos nos reímos de muchas cosas, incluso quizás de lo que no deberíamos reírnos, y eso está bien. Entre comediantes hay una frase muy popular, que es tragedia más tiempo es igual a comedia. Muchas veces nos reímos de temas que de otra manera no podríamos tocar, porque esa es la magia del humor, transformar y embellecer esos temas incómodos para darles visibilidad, y que en un futuro puedan ser tratados con más naturalidad, tanta naturalidad que formen parte, por ejemplo, de un chiste. En resumen, la comedia mexicana incomoda, hace burla, hace notar algo que no todos notan o que es lo suficientemente incómodo como para mencionarlo, y todo con el objetivo de visibilizar, que nuestras penas pesen menos, que nuestra tragedia se vuelva a una anécdota más, que eso que en algún momento nos pudo pesar nos una y que podamos hacer comedia de ello. La comedia es absurda, sí, una parodia también, es ridícula en ocasiones, pero muy probablemente sea el mejor mecanismo de defensa que todos tenemos. Yo soy Sujail Pastor, y si tienen lavadora, ahí la vemos.